Doctora, importante un tema que prácticamente es silencioso en la sociedad. En los países desarrollados sí es de primer importancia, que es el tema de la sana nutrición desde pequeños. Y esto va como una cultura para el sistema público en las escuelas y en los colegios. Vemos niños con preobesidad, prediabéticos, niños que ya padecen hasta del corazón, pero es porque tienen una mala alimentación. Es importante atacar ese tema, doctora. Claro, y es que lo mismo hablamos, los hábitos saludables y los hábitos no saludables son un ciclo, ¿verdad? Entonces venimos hablando de nutrición en nuestro país hace 6, 7 años. Ahora que es estos espacios que ayudan a que las personas en casa puedan escuchar, ya es parte de la educación nutricional. Pero ¿qué necesitamos también? Como les dije al inicio, es multifactorial, estamos hablando de gobiernos, entonces ahí donde deberíamos de incluir en las escuelas una clase de nutrición, sería muy importante. Y como lo vemos, por ejemplo, yo he estado trabajando, por ejemplo, con Colombia, y podemos ver que estamos cerca y la de nutrición es bien baja. De aquí hablamos del 23%, aquí hablamos del 1%, y allá la nutrición crónica era de casi 4% en aquel tiempo que yo estuve trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque ellos en sus escuelas sí hablan de nutrición. Ellos sí tienen en sus escuelas una cocina para poder darles la merienda a estos niños. Cuando yo vi el menú yo me quedé sorprendida. Habían frutas, habían vegetales, había carne, ¿verdad? Entonces también trabajar, y eso es un tema bien político que no deberíamos de tocarlo, pero también trabajar en esas bolsas escolares que se llevan a las escuelas. Ahí no hay proteína. Ahí es solo carbo, ¿verdad? Entonces eso se les da en las escuelas, no se les explica a las familias, a las madres en ese momento. Deberían de haber esos espacios con las madres, de hacer talleres de alimentación para los niños en las escuelas, una hora hablar de nutrición o importantísimo, que en la actualidad estamos luchando los nutricionistas con esto, para que se encuentre un nutricionista en los centros de salud, en los hospitales y en las escuelas, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo va a ir cambiando, y yo espero que esta entrevista que la estamos haciendo hoy en unos 6 años podamos decir si se logró, si logramos tener eso en las escuelas. Y puedo asegurar que va a bajar la desnutrición en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a haber conocimiento. Entonces, para poder cerrar ese ciclo, como el ciclo del desnutrido, ¿verdad? Sí. Padre obeso. Entonces, desde los padres, desde esas mujeres que ya están tomando para poder salir embarazadas, desde ahí, seguir el ciclo para que los niños puedan crecer aquí. Que sea otra generación, ¿verdad? Que podamos mejorar. Y también saber comer. Eso se les enseña en las escuelas, debería ser básico. Como lo mencionaste, en otros países se practica y podemos ver que hay menos índices de desnutrición y tampoco de obesidad. Sí, incluso se atacan dos cosas, el tema mental, lo psicológico, el tema de la autoestima y el tema de la salud. Y para el gobierno el tema de plata, porque entre mejor nutrición tengan los niños, o sea, ya no va a haber tanto niño enfermo, se va a trabajar mejor la salud de los menores de 5 años. Sé que hay muchos proyectos en nuestro país que quieren abordar en el corredor seco, entre otras, la desnutrición de menores de 5 años, pero yo siento que necesitan un profesional de la nutrición, escuelas, colegios, hospitales, centros de salud a nivel nacional, para poder trabajar este tema y que en 6 años podamos hacer esa entrevista y digamos, bueno, sí, lo logramos, se bajó el número de desnutridos en nuestro país y así también de obesos. Hoy tuvimos una entrevista más que enriquecedora con la doctora Paola Mazariegos, quien nos estará acompañando eventualmente en nuestra revista Honduras al 100, dándonos importantes tips sobre la sana nutrición, una vida saludable, la importancia de hacer ejercicio y que mejor que con un experto quien nos oriente. Espérenos en una próxima emisión de Fit al 100 en nuestra revista Honduras al 100.